como decíamos más temprano, nos encontramos nosotros con el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos pues nos presenta de manera más amplia, de una forma desarrollada, lo que encontramos enunciado en Primera de Corintios y lo que encontramos también sintetizado en Hechos 10, 34 y siguientes. Muy bien, va pasando el tiempo, llegamos más o menos al año 70. Y en el año 70 aparece otro autor. Otra de las cosas más, los evangelios son anónimos. Todos los evangelios son anónimos, no tienen el nombre del autor, sino que es la tradición la que atribuye los nombres a esas obras. O, para ser más exacto, el único evangelio que presenta al autor es Juan. ¿Quién es el autor de Juan? No, el discípulo amado. ¿Y quién es el discípulo amado? No lo sabemos. Porque ustedes léanse todo el evangelio y se van a dar cuenta de que en ninguna parte del evangelio de Juan se colega o se relaciona al discípulo amado con Juan. Esa es obra de la tradición. Obra de la tradición. Muy bien, tenemos nosotros al evangelio de Mateo. ¿Qué cosa es lo que nos presenta Mateo? Toda vez de que Mateo se está apoyando en el evangelio de Marcos. Esto no lo digo yo porque quiero. Ustedes léanse Marcos y después Mateo y se van a dar cuenta de que Mateo está copiando en algunos aspectos o se está apoyando en Marcos. Pues Mateo hace lo mismo que hizo Marcos, aunque de una manera un poquito más desarrollada, va cambiando los datos, va moviendo la información porque tiene una teología detrás, una imagen de Jesús detrás. ¿Qué cosa es lo que dice? La vida pública de Jesús, igual que en el caso de Marcos. Y lo que nos está diciendo a nosotros también, Hechos de los Apóstoles. Pasa por el mundo haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo. ¿Qué más nos presenta a nosotros Mateo? Lo mismo que Marcos, la pasión y muerte de Jesús, solo que con algunos datos particulares que le dan una característica propia a Mateo. ¿Qué más nos presenta Mateo? La sepultura de Jesús, igual que en el caso de Marcos. Se está apoyando en Marcos, sigue el esquema de Marcos. ¿Qué más nos está diciendo él? La resurrección. La pasión y muerte, la sepultura, la resurrección. ¿Qué más nos presenta a nosotros? Las apariciones. ¿Qué más nos presenta a nosotros Mateo? El envío misionero, que es muy similar al de Marcos. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Al que crea, pues, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Bautícenlos. Ese es el envío misionero. Y después del envío misionero, nos presenta a nosotros la ascensión. Pero el tiempo ya pasó y la gente se hace más preguntas. Fíjense que toda la vida pública de Jesús es porque la gente tiene necesidad y deseo de conocer un poco más a Jesús. Pero las preguntas son diversas. ¿Y cómo nació? Yo quiero saber cómo nació. Cuéntenme cómo nació. Y la gente, o mejor dicho, los predicadores, se informan un poco o no tanto y comienzan a presentar la infancia de Jesús. Eso ya es propio del Evangelio de Mateo. La infancia. La infancia, por lo tanto, en primer lugar es tardía, la infancia de Jesús. En Lucas no aparece, en Pablo no aparece, en Marcos no aparece. Si ustedes quieren reconstruir la vida de Jesús a la luz de lo que dice Pablo, lo único que van a decir ustedes de Jesús es que nació de una mujer, que fue crucificado, que murió, que resucitó y punto, nada más. Solamente eso es lo único que pueden decir ustedes
de Jesús leyendo las cartas de Pablo, lo único. Ahora, añade la infancia. La infancia es tardía. En segundo lugar, es secundaria, porque Juan no la tiene. Y en tercer lugar, es peligrosa la infancia de Jesús. Y voy a seguir con esos términos un poco raros. ¿Por qué es peligrosa? Porque la mala interpretación de esos textos trae enormes consecuencias para la cristología y para la mariología sobre todo. Ahora, Mateo nos está narrando cómo realmente fue el nacimiento de Jesús. La respuesta es no. Es decir, que Jesús no nació como nos cuenta Mateo que nació, sino que hay una teología detrás. ¿Quién es Jesús para Mateo? Jesús para Mateo es el nuevo Moisés. Léanse ustedes todo el Evangelio de Mateo, pensando en Jesús como el nuevo Moisés, y lo van a entender. El sermón del monte, todo lo que Jesús hace, está en sintonía o en clave de Jesús como el nuevo Moisés. Todo lo que le pasa a Jesús en la infancia está en sintonía con Moisés. Moisés fue salvado de las manos del faraón. Jesús es salvado de las manos de Herodes. Otro dato más, otra clave de lectura más. Jesús está encarnando al nuevo pueblo de Israel. Por eso es que en Mateo leemos que Jesús va a Egipto. Y desde Egipto viene. Y cada vez que van diciendo algo sobre Jesús en el Evangelio de la infancia, hay citas de los profetas que están detrás. Es más, no solamente se está volviendo de Egipto, de la esclavitud a la libertad, sino que la frase que utiliza, sobre todo en la matanza de los inocentes, tiene que ver con la deportación a Babilonia. Dicho de una manera diferente, ¿qué cosa es lo que está haciendo Mateo en el Evangelio de la infancia? Presentándonos a Jesús como el nuevo Moisés, a Jesús como el nuevo pueblo, que está siendo reconstruido por Dios. Otra clave de lectura más, lo que tiene que ver con el profeta Isaías. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y este Emmanuel es un paréntesis. Tú le vas a poner por nombre Emmanuel. ¿Dónde aparece eso? En el Evangelio de la infancia. ¿Y cómo termina el Evangelio de Mateo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Dios con nosotros. ¿Y dónde está este Dios? Este Dios está en el que tiene hambre, en el que está desnudo, en el forastero como yo. Vengo de un país ¿ya? En los forasteros, en los que están encarcelados, en los enfermos. Ahí está Dios. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que camina con nosotros, que comparte nuestra historia. La genealogía de Jesús, ¿es que así fue la genealogía de Jesús? No, esa genealogía es artificial. Lo que está haciendo Mateo con esa genealogía es diciéndonos de que Jesús es verdadero hombre. Es verdadero hombre. Y fíjense que en los antepasados de Jesús hay gente santa, pero en los antepasados de Jesús también hay adúlteras, hay prostitutas. En pocas palabras, todo lo que la humanidad está siendo asumida por Jesús. Y me acuerdo de un chiste, ya se me acaba la hora. Era una mujer que coincidió en el asiento con un hombre en el avión, una mujer muy ricamente vestida, y de un momento a otro la mujer en el viaje le dice al que estaba a su costado: oye, ¿sabes qué? Ya, yo me voy a tal parte porque voy a visitar a mi prima que es reina en ese país. Después me voy a pasar a la otra ciudad porque tengo un primo que es conde. Es conde, no que es conde, es conde. Después me voy a otra ciudad y voy a visitar a un primo mío que es príncipe. Luego me iré a la otra ciudad porque un primo mío va a ser investido como presidente de ese país. ¿Y así? ¿Y tú? No, señora, yo me voy a tal pueblo porque iban a ejecutar a mi hermano por ladrón.
Después me voy al otro pueblo a visitar a mi papá que está con cadena perpetua por tráfico de drogas. Después voy a ver a un primo mío que está preso en la otra cárcel por sicario. Y la mujer dice, pero ¿qué familia la que tiene usted? Y el hombre le dice, no, si usted se cogió todos los buenos que me quedan. En cambio, Jesús no fue así, según la mentalidad de Mateo, sino que, de acuerdo a la mentalidad de Mateo, en los antepasados de Jesús hay de todo. Y no es que esos sean los antepasados de Jesús, sino que los antepasados de Jesús son presentados ahí con una finalidad. Jesús es un verdadero ser humano, es un verdadero judío. Entonces, no es que el nacimiento de Jesús fue así. Desde el punto de vista teológico es cierto, es verdadero, es verdad. Pero desde el punto de vista histórico, todo eso probablemente sea una reconstrucción del autor. Pasa el tiempo, y deprisa, y llegamos nosotros al año 80. Estoy poniendo fechas así muy en bloque. Y en el año 80 tenemos a otro evangelista. Este evangelista, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Ese es nuestro amigo Lucas, de quien ya hemos hablado. Y Lucas nos dice, ella nos dijo, ya lo hemos leído, de que él ha leído, se ha informado, ha estudiado, ha escuchado a los testigos oculares, entre otras cosas más. Y eso es verdad. Desde el punto de vista de los estudios bíblicos, cuando estudian evangelios sinópticos, se dan cuenta de que Lucas se está apoyando en los otros dos. ¿Qué hace Lucas? Exactamente lo que hicieron los otros dos. Presenta la vida pública de Jesús a su manera, con más datos que los anteriores. Nos presenta a nosotros la pasión y muerte de Jesús. Nos presenta la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, las apariciones de Jesús, el envío misionero y la ascensión. Fíjense que sigue el esquema primitivo de anunciación del Evangelio. Es un esquema primitivo, solo que ampliado. Ellos van respetando lo que desde la primitiva comunidad se iba haciendo. Y nosotros también. Es que yo no soy tan heterodoxo que digamos. Luego, nuestro amigo Lucas leyó a Mateo y se dio cuenta que Mateo compuso un evangelio de la infancia. Y él entendió cómo es el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo no es una descripción de los acontecimientos. El evangelio de la infancia de Mateo es teología pura. Y él va a hacer un relato teológico. Y nos va a presentar a nosotros la infancia de Jesús, pero de manera diferente a la que nos presenta a nosotros Mateo. Es más, de acuerdo a Mateo, sabemos que Jesús, por la genealogía, está emparentado con el judaísmo. Lucas va más allá. Mientras que la genealogía de Jesús en Mateo es de atrás para adelante, la genealogía de Lucas es desde Jesús para atrás. ¿Y hasta dónde llega Lucas? Hasta Adán. Por lo tanto, ¿qué más humano que Jesús? Según el evangelio de la infancia de Mateo. Madrecitas, no se vayan ustedes todavía. Quédense un ratito y ya nos vamos todos después. No, pero si tienen alguna... Sí. Bueno. Y cuidado con malograr la fe de los muchachos, ¿eh? Yo voy a estar ahí para supervisar el que no suceda eso. Bien. ¿Qué cosa es lo que nos presenta a nosotros Lucas? Un emparentamiento de Jesús con Adán. Con Adán. Está emparentado con Adán. Y no solamente con Adán, sino con Dios. Es hijo de Dios. Hijo de Adán, hijo de Dios. Mientras que la genealogía abre el evangelio de Mateo, en el caso de Lucas, está al comienzo de su ministerio.
después del bautismo de Jesús. ¿Y por qué lo colocó después del bautismo de Jesús Lucas? Porque resulta que el Espíritu dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Entonces la genealogía en el Evangelio de Lucas tiene otra finalidad, la de mostrar la humanidad de Jesús y la filiación divina de Jesús. Y en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, los nombres van más en sintonía con el profetismo. Por lo tanto, hay una mentalidad en Lucas de que Jesús es un profeta. Es un profeta. También son claves teológicas del Evangelio de Lucas. Es un profeta. En cambio, en Mateo lo vemos más en la línea de la realeza. Entonces, fíjense cómo los acontecimientos no tenemos que tomarlos así como nos presenta la Biblia, sino que deben ser vistos intentando meternos en la mente del autor. ¿Qué cosa es lo que el autor concibe, tiene detrás? Estos son los evangelios sinópticos. Pasa el tiempo, llegamos al año 90, y en el año 90 aparecerá otro evangelio. Ya en el año 90, otro evangelio. Esta vez es el evangelio de Juan. Pero el evangelio de Juan ya es un evangelio que rompe con este esquema. Va a presentar los acontecimientos relacionados con Jesús de una manera diferente, de una manera diversa. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan no aparece la institución de la Eucaristía. La primera vez que aparece la institución de la Eucaristía es en 1 Corintios 11. Estamos hablando del año 40. Y el motivo de por qué Pablo presenta la institución de la Eucaristía es porque se ha deformado su celebración en las comunidades. Han convertido a la Cena del Señor en una reunión de comida y de trago, comilonas y borracheras. Como hay un chiste, también me acordé de... A una mujer le regalaron un cuadrito de la Cena del Señor y no tenía vidrio, no tenía marco, estaba solamente el papel. Se llevó a su casa y dijo: mira, me regalaron esta imagen de la Cena del Señor. Y el marido le dice: anda, ponle un cuadrito, ponle un marco. Y se fue a la marquetería y dice: señor, ¿cuánto me cobra para que le ponga usted el marquito, el vidrio? Le cobra a usted 200,000 pesos. No, señor, muy caro, no mucho, algo menos. Bueno, 100,000, ya 100,000 está bien. ¿Lo dejó? Pasaron los días, se fue a recoger y le dice: vengo, señor, a recoger mi cuadrito. ¿Sí? ¿Cuál es su cuadrito? No me acuerdo, le dice, no sé cuál es. Entonces el cuadro le saca uno del corazón de Jesús. No, dice: ese no es, ese no es. Después le saca otro en donde Jesús está crucificado. No, ese no es, ese no es. ¿Ya? Y después le saca otro de Jesús con unos niños. No, ese no es. Pero dice: acuérdese cuál es. Dice: ay, a ver cuál era. Ya me acordé. Es ese donde Jesús está tomando chicha con sus apóstoles. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 11, Pablo va a presentar el relato de la institución, es el relato más primitivo de la institución de la Eucaristía, pero con una finalidad: iluminar el modo como debe ser celebrado la Cena del Señor. Después, Marcos recoge la institución de la Eucaristía, Mateo también, Lucas también. Pero cuando Juan compone su evangelio, ya la Cena del Señor está, en cierto modo, institucionalizada. Tenemos algunos escritos de finales del siglo I que nos dicen a nosotros cómo es que se celebraba la Cena del Señor. Leían un texto de los profetas, un trozo de la vida de Jesús, y luego celebraban la Cena del Señor. Es decir, que ya la Eucaristía va tomando cuerpo. O el pasaje de los discípulos de Emaús es netamente eucarístico. Netamente eucarístico. Por lo tanto, cuando Juan compuso, por ejemplo, su evangelio, ya no tenía necesidad
describir algo que era conocido por todos y vivido probablemente más o menos bien por la comunidad. Pero él presenta otros relatos eucarísticos. La multiplicación de los panes es netamente eucarística, o los discursos eucarísticos. Y otro relato eucarístico, aunque parezca mentira, es por ejemplo la lavada de los pies. ¿Qué cosa es lo que dice Jesús en la institución de la Eucaristía? Hagan esto. ¿Qué cosa es lo que dice Jesús en la lavada de los pies? Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. No solamente basta el reunirnos y comer el mismo pan, sino que nosotros también compartimos con Jesús, intimamos con Jesús en el servicio al hermano, en el servicio al otro. Una manera como Juan va a estructurar su evangelio es teniendo como base las fiestas judías. Jesús es aquel en quien todo el judaísmo alcanza su plenitud. El relato de la samaritana, el relato del ciego de nacimiento, el relato de las bodas de Caná, si ustedes los analizan bien, son relatos que apuntan a que Cristo es aquel en quien todo lo antiguo alcanza su plenitud. Y el esquema de Juan será diferente. El esquema de Juan será diferente. Nos va a hablar básicamente de un Dios que se abaja. El libro de los signos. En Juan no hay milagros, en Juan hay signos. Porque Juan quiere que nosotros partamos de un milagro, aparentemente milagro, pero veamos más allá de solamente ese acontecimiento que ha sucedido. Cambia el agua en vino, no te quedes ahí, que hay más allá. La mujer dice, a mí me dijo que tenía 5 maridos y que el que tengo ahora tampoco es mío, sino de mi vecina. No te quedes ahí, busca el 7º marido. Y el número 7 es perfecto. En realidad, fíjense que hay una especie de análisis. La mujer tiene 5 maridos, ha tenido 5. El que tiene ahora es el 6º. Y el 6º, dentro de la simbología numérica bíblica, es imperfección. Es decir, que la mujer, que no es la mujer, sino los samaritanos, estaban esperando el amor perfecto. Y Cristo se presenta como el 7º esposo. Son los libros de los signos. Y luego, en el capítulo 13, versículo 1, comienza la pasión. El esquema es diferente de los otros sinópticos. Hay una palabra clave que va marcando el ritmo dentro del Evangelio de Juan, la palabra hora. Todavía no llegó mi hora, todavía no llegó mi hora, todavía no llegó mi hora. Pero en 13:1, si ustedes lo leen, dice, habiendo llegado, sabiendo que había llegado su hora, Jesús emprendió el camino. Y desde aquí comienza la pasión. ¿Qué cosa es lo que encontramos ahí? El lavado de los pies, el discurso de despedida y luego la pasión. Y la pasión, el relato de la pasión, va de la mano, este es Marcos, este es Mateo, este es Lucas, va de la mano con Lucas. Esa es una prueba más de que el que revisó el Evangelio de Juan estaba familiarizado con el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Por eso es que hay una similitud en algunos puntos, o hay varios puntos de contacto entre Juan y Lucas. Aquí comienza y termina obviamente en la resurrección. Luego se le añade al Evangelio lo que conocemos como el prólogo, que parece era un himno utilizado por la comunidad. Y digo esto porque la palabra logos no vuelve a aparecer en el resto del Evangelio. La palabra logos aparece en la primera carta de Juan.
signo de que el que escribió la primera carta de Juan también estaba familiarizado con el Evangelio de Juan. Son puntos de contacto entre los documentos. Llegamos después nosotros, aquí en el año 85 probablemente se haya compuesto Hechos. Por el año 90 se deben haber compuesto primera a tercera de Juan, y entre el 90 y 100 se compuso el resto del Nuevo Testamento. Entre el 90 y el 100 se debe haber compuesto el resto del Nuevo Testamento. Esta es una apretadísima síntesis de la formación del Nuevo Testamento, pero es muy apretada en realidad. Y es, como ya se habrán dado cuenta ustedes, una reconstrucción simplemente de cómo pudo haber sucedido todo. Ojo, es una reconstrucción apoyándonos en los textos bíblicos, intentando leer los textos lo más críticamente posible. Nos hemos intentado meter en el mundo del Nuevo Testamento. ¿Cómo se formó? ¿Cómo fueron los escritos y los escritores? ¿Qué cosa es lo que ellos están pensando? Los temas relacionados con la pseudonimia o la pseudoepigrafía. No van a ser estos los únicos escritos. Hay muchos más escritos. El hermano preguntó antes del primer corte de la Didaje y de la Didascalia. Pero está la carta de Bernabé, las cartas de Ignacio de Antioquía, los escritos de los padres apostólicos y otros escritos más. Alguien incluso preguntó sobre Flavio Josefo. Flavio Josefo es un escritor judío contemporáneo de Jesús, más o menos, que va escribiendo la historia de los judíos. Todos esos documentos, ¿cómo? Flavio Josefo. Todos esos documentos pues son leídos para intentar reconstruir esto que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Después ya, a partir del siglo II, vendrá todo un proceso de selección de documentos. Ese proceso de selección se conoce como el canon de las Escrituras, que ya no lo vamos a ver aquí, por falta de tiempo. El canon de las Escrituras. De cómo las Escrituras han sido recibidas, han sido vistas críticamente, hasta llegar a nuestros días. Ahora, sobre la autoría de los documentos, la crítica no la hago yo solamente. El mismo Orígenes, por ejemplo, habla de la carta a los Hebreos. Dice que el espíritu es de Pablo, pero el texto no lo es. El texto no lo es. Eso dice literalmente Orígenes. Es más, si ustedes quieren conocer algo adicional, pueden buscar la obra de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, que es un padre de la iglesia del siglo II, III, Eusebio de Cesarea. Y él presenta un montón de tradiciones, entre otras, dice, por ejemplo, de que Mateo compuso su evangelio en su propia lengua. Eso no lo dice Eusebio de Cesarea, sino Papías de Hierápolis, pero las obras de Papías de Hierápolis se perdieron y Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, recoge esas afirmaciones de esos padres de la iglesia cuyas obras se perdieron. Ahora, a nivel de estudio, a nivel científico, que es lo que nos interesa a nosotros, no podemos dejar de lado, en primer lugar, la información que la misma Biblia nos dice sobre ella misma. La Biblia habla sobre sí misma. En segundo lugar, los autores contemporáneos al Nuevo Testamento van hablando sobre el Nuevo Testamento. En tercer lugar, la ciencia también se pronuncia. Los métodos histórico-críticos que nosotros en cierto modo seguimos no son métodos que han surgido dentro de la iglesia, sino son métodos que tienen su origen en la filosofía o que tienen su origen en la literatura.
Quintiliano, si mal no recuerdo, un escritor de retórica antes de Cristo, él cuenta cómo aprendían los alumnos. Entonces el profesor de retórica antes de Cristo les decía a los alumnos: muy bien, mañana vamos a trabajar un poema de Homero. Vamos a trabajar tal poema de Homero, me lo traen. Los muchachos iban para la casa, llegaban al papá: papá, tengo que llevar el poema de Homero. Aquel que tenía plata se iba a la biblioteca de la ciudad, hablaba con el bibliotecario le traía el manuscrito bien cuidadito con el poema de Homero. El papá del muchacho traía su amanuense, un esclavo, le ponía un pergamino bonito de piel humana y escribía. Y el que no tenía plata se iba al mercado. En el mercado habían vendedores de manuscritos. Aquí, quiero el poema 25 de Homero. Pues aquí le damos el poema de Homero, de Sófocles, también tiene usted de esto. Llévese la Ilíada, la Odisea, y por unas monedas. En un papiro que costaba baratito. Entonces se iba a la escuela, llegaban a la escuela cada uno con su manuscrito. Dice: muy bien, ¿trajeron el poema de Homero? Sí, lo hemos traído. A ver, lea. Y el otro decía: pero en mi poema dice una cosa diferente. Y el otro decía: en el mío también. El otro decía: a mí me falta esa parte. ¿Qué cosa es lo primero que hacía el profesor de retórica? Homogenizar el texto. Esa es la crítica textual. Lo primero que el profesor de retórica, para poder leer el texto y comentarlo después, tenía que homogeneizar el texto. Entonces, yo creo que tu texto tiene un añadido, eso no es. A ver, el tuyo, esa palabra me parece, no es de Homero, esa palabra debe ser de otro. Ah, el tuyo sí. Entonces el profesor armaba el texto como él creía que podía haber salido de los labios de Homero. Porque Homero, que yo sepa, tampoco escribió, sino era transmisión moral. Lo mismo. Entonces, la crítica textual, la crítica literaria, la crítica de las tradiciones, la crítica de las formas, todas las críticas no tienen su origen, la arqueología no tiene su origen en el campo bíblico, sino que el campo bíblico se va sirviendo de las demás ciencias para poder leer lo más críticamente los escritos sagrados. Y eso es lo que hacemos aquí en la facultad. No perdemos la fe todavía. Como hay un chiste, ¿no? Dice que los dogmáticos enseñan cosas que no están en la Biblia. Los moralistas permiten lo que la Biblia prohíbe. Los canonistas prohíben lo que la Biblia permite. Y los biblistas no creen nada de lo que la Biblia dice. Pero nunca quieren la verdad. Pero es un chiste, no es verdad. Y no le vayan a decir eso al doctor Patricio, que se puede molestar. Es dogmático. Bien, pues en vista de que el tiempo ya transcurrió, tal vez estos 5 minutitos que nos quedan para alguna pregunta de parte de ustedes, alguna aclaración, algo que no haya quedado claro. Sobre todo la última parte, pues como que nos corrió un poquito, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? El 18 del mes que viene, el 18 de octubre, será la eclesiología y el ponente es el doctor Patricio Merino. No es padre, sino es Patricio. Es que firmó P. Merino. Patricio Merino. Sí, madrecita linda. Agradecerle a usted toda su sabiduría, su humildad y su disposición por nuestro Señor para transmitir lo que tenemos que. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, y el 18 de octubre no digo nos volvemos a encontrar, sino ustedes se volverán a encontrar con el profesor Merino, aquí en la facultad. ¿Ya? Le damos gracias al Señor con una pequeña oracióncita. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por esta mañana de trabajo en torno a tu palabra. Te pedimos que sigas iluminando
para poderla comprender cada día con mayor reflexión, hacerla vida y compartirla con los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, gracias. Pueden ir en paz.